Antes de presentar el clip de los momentos claves del juego número 7, pero antes de ir para allá, vamos a hablar un poco del juego número 6. Muy polémico. ¿Ok? Muy polémico Había el juego número 6. demasiada emotividad en el ambiente. Justin Verlander abría por los Astros y por el conjunto de los Nationals se encontraba Strasburg. Bueno, y vean, la actuación de Strasburg fue fenomenal, ¿no? Aparte de que Dave Martínez tiene un entendimiento de su roster que yo creo que ni siquiera AJ Hinch con los Astros tenía. Ahorita vamos a dar el detalle de por qué. Porque entendió lo bien que estaba lanzando Strasburg y lo dejó durante un periodo de 8 innings y un tercio, si no me equivoco. Sí, fue correcto. De hecho, hubo un tema de confianza absoluta. Además del manager, yo quiero destacar la participación extraordinaria de Henry Blanco como coach del bullpen. Fue estupendo. De hecho, ostenta un récord. Ajá. Es el segundo coach venezolano en ganar los anillos de Serie Mundial. Qué bien, vale. El primero con los Cachorros de Chicago en el año 2016, ¿no? Bueno, también un poco destacar de este juego número 6 el tema de Justin Verlander. Verlander llegaba con la gran oportunidad de no solamente ganar su primer juego en una serie mundial en su carrera, sino también de sentenciar la serie y de darle el título a los Astros. Pero tenía una racha. ¿Cuál era esa racha? ¿Cuál era esa racha? Porque ya se había presentado en finales de Serie Mundial en 6 ocasiones y no había ganado todavía, no había tenido un encuentro con la victoria. Había un split entre juegos sin decisión y juegos perdidos. Era un reto personal para Verlander poder superar esto, aunado, por supuesto, darle la victoria definitiva a los Astros de Houston en esta Serie Mundial. Y te tengo otro dato. Es el segundo juego que definía campeonato que no gana Justin Verlander. No, o que se va sin decisión o que se va perdiéndolo, pero era el segundo. Él ya había tenido un juego definitorio de campeonato en el año 2017, cuando los Astros finalmente sí lo ganan, pero no por Verlander. Tuvo la oportunidad de terminar la serie en ese momento, no lo logra, y ahora otra vez, pero esta vez la serie no lo ganan los Astros. Esta vez la pierden contra el equipo de los Nacionales de Washington, que suman su primera serie mundial como franquicia, ¿no? Desde que eran conocidos como los Nacionales de Washington. Hace muchísimos años eran los Senadores de Washington, luego fueron los Expos de Montreal, la franquicia se muda a Canadá. No, digamos, a excepción de la gente que todavía los recuerda con esa con las gorras de los Expos, que las vimos bastante durante esta serie, como para que la gente viera que había fanáticos que le habían dado seguimiento a esta franquicia. Había una remembranza, ¿verdad? Pero recordar, bueno, que de repente no habían tenido una actuación tan destacada hasta esta, evidentemente, llamándose los Nacionales de Washington y ganando su primera serie mundial. Vamos ahora a ver el clip de los momentos clave que tuvo este encuentro. Lo vamos a resumir bastante, es un video de 1 minuto aproximadamente nada más. ¿Sabes qué? Antes de eso me gustaría hacer una apreciación con respecto a Verlander. No todo fue malo. Ostenta el récord máximo de ponches propinados en postemporadas. Nada más y nada menos que 202 ponches. Sumando, por supuesto, los 6 que se llevaron a cabo durante esta Serie Mundial. Y superó a John Smoltz, esa leyenda del béisbol de los Bravos de Atlanta. Extraordinario pitcher que tenía el récord antes de Verlander con 199. Así que no todo fue malo para Verlander. John Smoltz, por cierto, formaba parte del equipo oficial de transmisión de MLB para Norteamérica. Y lo enfocaba muchísimo. Cuando veíamos la retransmisión que nosotros vemos en este lado del mundo, pues veíamos cómo siempre enfocaban a John Smoltz ya con su traje, como comentarista de béisbol, y cómo colocaban en la mitad de la imagen a Justin Verlander diciendo, bueno, ya ha dejado atrás el récord de ponches, y lo comparan, por supuesto, con este señor que lanzó con Greg Maddux y compañía en esos Bravos de Atlanta que tenían un... Vaya época del béisbol de Estados Unidos. ¿Cuántas épocas bonitas? Y esta es otra, porque cuidado, han cambiado nombres, pero seguimos viviendo el mejor béisbol del mundo. Ahora vamos a ver el clip de los mejores momentos del juego número 7. Aquí vemos batazo de Yulieski Gurriel contra Max Scherzer. No va a regresar, cuadrangular para los Astros, y aquí se activaba el Minute Maid Park porque había esperanza de ganar esta serie mundial. Zack Greinke contra Anthony Rendón, y Rendón le decía en la parte alta del séptimo inning a Zack Greinke, le decía que no a la pelota y volvía a colocar en competencia a los Nationals cuando ya parecía que Greinke tenía dominada esta alineación. ¿Qué sucede? AJ Hinch logra rotar el picheo, pone a Will Harris, que permite este cuadrangular de Howie Kendrick, y le da vuelta el conjunto de los Nacionales de Washington, también en la parte alta del séptimo episodio, ya que Greinke había salido porque AJ Hinch dijo, bueno, no, ya le dieron un batazo, hay que sacarlo. Y aquí, finalmente, el último out que concreta Hudson con este ponche, 6 carreras por 2
Por favor, ¿cómo que goles? 6 carreras por 2 supera el equipo de los Nacionales de Washington a los Astros de Houston. Antes, digamos, estaba 3-2 el compromiso y también lo que fue Eaton dio un cuadrangular, no, dio un imparable impulsor de carreras que de alguna manera terminó de sentenciar este compromiso a favor de los Nationals. Bateo oportuno, creo que fue una de las claves de lo que fue el conjunto de los Nationals, sobre todo después de que Greinke salió del juego, cosa que todavía es una decisión que se sigue debatiendo muchísimo hasta el sol de hoy. Sumamente cuestionable. ¿Por qué sacó a Zack Greinke AJ Hinch? Solamente por el cuadrangular de Rendón. Pensó que iba a perder el control del compromiso después de que Rendón le pegó el cuadrangular. Y más allá de eso, tengo la percepción de que el manejo del bullpen de los Astros no fue óptimo, en lo absoluto. Ajá. Después de la actuación de Greinke, hubo 4 relevos y ninguno de ellos dio la talla. Wow. Bueno, después de Harris entonces vinieron otros 3 lanzadores más y no pudieron de alguna manera resarcir el daño, pero el daño ya estaba hecho. La realidad, ¿no? Absolutamente, y aparte de que no hubo un respaldo lo suficientemente fuerte por parte de la ofensiva de los Astros, hay que decirlo. Ajá. Hubo maderos apagados, lamentablemente Altuve a partir del 6º juego yo lo percibí muy ansioso, no esperaba los picheos, no tuvo paciencia, esto le jugó una mala pasada y le propinaron ponches en varias oportunidades, pero en el caso particular de Greinke y del manejo del bullpen, vuelvo al punto porque me llama mucho la atención el hecho y generó muchísimo ruido de que estaba Gerrit Cole calentando en el bullpen y nunca salió al montículo. Cuando estás en un 7º juego y básicamente no hay mañana, te estás jugando todo lo que tienes allí. Lo vimos con los Nationals, lo vimos con el estupendo rol de Jerry Blanco como coach en el bullpen. No titubeó para colocar como relevo al abridor Patrick Corbin, quien además tuvo una actuación muy destacada. ¿Por qué los Astros no se vieron en ese espejo? ¿Por qué no jugaron las mismas fichas? O sea, realmente siento que se quedaron atrás, que relegaron y los Nationals no perdonaron. Dave Martínez, de hecho, tuvo un momento muy importante que quisiera rescatar, porque mucha gente dirá que de repente a nivel de lo que es la estadística, este momento no pesa, ¿no? El tema de numeritos en el béisbol que se ve muchísimo, pero no, fue un momento totalmente aparte. En el juego número 6 hubo una jugada muy polémica en donde hubo un lanzamiento a primera y se le dio out por regla a un corredor que le quita el guante a Yulieski Gurriel durante el corrido de bases. Cuando dijeron, hubo la sentencia de que Trea Turner ocurrió interferencia contra el guante y de hecho por la interferencia es que se aplica el tema del out por regla. A pesar de que fue una jugada muy comentada y que no tenía que correr por el interior del carril sino por afuera, yo creo que si la pelota hubiese ido en una dirección diferente para que Gurriel no tuviera que colocarse en la posición en la que se colocó, nadie se hubiese dado cuenta de por dónde ocurrió el corrido de bases. Hubo centímetros de la línea. Creo que como tú lo mencionas, en una jugada corriente eso no hubiese tenido ninguna polémica. Pero ¿qué sucede? Dave Martínez evidentemente la protestó de una manera muy airosa, tanto así que lo tuvieron que retirar del juego. Correcto. Pero si tú te pones a ver, no me traje el clip, hubiese sido interesantísimo ver el video, igual ustedes lo pueden rescatar. Nosotros capaz ahora cuando montemos esto también en nuestras redes o también a través de nuestro canal de YouTube, al que vamos a estar colocándole más material, van a poder, de repente le hago un montaje y le ponemos el video de Dave Martínez para que vean qué fue lo que sucedió. 2 umpires se vieron involucrados en esta discusión con Martínez de una manera totalmente airosa. ¿Quién sabe lo que le habrá dicho a los umpires? Pero terminan retirándolo del juego, pero yo sé, y yo te comenté cuando estábamos viendo ese compromiso, que yo sentí que ese fue un momento que los Nationals necesitaban. Fíjate que vienes abajo en la serie, o sea, estás en pleno 6º juego, los Astros si ganaban ese 6º juego, se acababa la Serie Mundial. Correcto. Necesitaban el respaldo de su manager en un momento no solamente en privado, porque de repente en privado quién sabe cuántas cosas habrán conversado, como lo hicieron los Astros. Una manifestación pública, que de hecho eso se mencionó mucho. En el caso de los Astros ocurrió la figura de Altuve, que fue una premisa allí fundamental, pero en el caso de los Nationals, puertas adentro del bullpen y del dugout en general, se mencionaba que no era necesario una intervención, por así decirlo, como ocurrió en el caso de los Astros, hasta que sucede esta eventualidad y bueno, Dave Martínez da la cara por el equipo. Bajo el argumento de que cada quien conoce su rol, por eso era que no había sucedido de repente esa conversación. Ahora, en público, con todas las cámaras, con todo el tema del evento, con el público del estadio, con todos, porque la Serie Mundial la vieron millones de personas. Dave Martínez hace lo que hace, demostrando
apoyo a su roster. Y eso, aunque tú no lo creas, y tú dices, bueno, pero entonces ustedes están justificando la expulsión de un manager de un juego. No, pero fue una inyección de confianza para su roster y para su cuerpo de lanzadores y para todo el mundo. Era como, Claro. lo siente, como que sentía que tenía que quedar campeón, a pesar de haber perdido los 3 juegos en Washington, que era lo que la gente decía, bueno, vienes de perder 3 juegos seguidos en Washington, vas a perder la serie. Pero hace falta un envión anímico, como lo mencionas. ¿Sabes qué? Ahora Ajá. recordando ese relato, me llama la atención que la expulsión de Dave Martínez, la pelea airosa, los manoteos, digamos, las alzadas de voz, se hicieron presentes después de que hubo la revisión de la jugada a través de... Cuando piden el challenge. Cuando piden el challenge correcto, en la gracias. MLB. Sin embargo, en este caso, en esta jugada, no aplicaba porque era una respuesta a una cuestión de reglamento. Era un out por regla. El challenge no tenía cabida. Y siempre nos preguntamos por qué hubo ocasión de llamar al challenge si no iba a generar cambios en la sentencia de la jugada. Entonces creo que esa incongruencia por parte de los umpires, se perdió el tiempo, además. Hubo una pérdida valiosísima. Creo que fue una revisión de 4 minutos. Se tardaron muchísimo. Fue una inconsistencia que aumentó la ira del manager y bueno, una cosa sumó a la otra y hubo este evento airado entre ellos. Lo cierto es que tenemos nuevo campeón en la MLB y yo quiero presentarles una imagen que también nos trajimos, que era lo que se decía en mayo. Vean esta imagen, qué curiosa. Oportunidades, les traduzco el texto, oportunidades de ganar el banderín de la Liga Nacional para el 25 de mayo. La referencia que se tomó aquí fue Baseball Reference, que evidentemente lleva toda esta parte estadística de la pelota. Y vean la probabilidad, 0.1%. Aquí quiero aprovechar para saludar a Neidy Duarte, una compañera de trabajo que fue la que me presentó esta imagen y me dijo, me parece que es un dato valiosísimo para tu programa. Y efectivamente, Neidy, muchísimas gracias, te mando saludos desde acá, desde el espacio. Y claro que te voy a mandar esta sección del programa para que, primero para que sepas que sí te saludé, porque te lo dije, que la iba a saludar. Había un compromiso de por Hay medio. un compromiso de por medio, pero me pareció bastante interesante la estadística, porque claro, esto es basado en el récord que los Nationals tenían para aquel momento, y no se les daba la oportunidad ni siquiera de llegar a la postemporada. Bueno, de hecho, lo conversamos cuando trajimos a colación la curiosidad acerca del Baby Shark y la mala racha de la cual venían los Nationals antes de que en junio despegara el madero de Gerardo Parra y bueno, se generara toda esta ola positiva que finalmente los trajo al Clásico de octubre. Creo que una cosa es reflejo de que no hay una sentencia en este tipo de competiciones y todo puede suceder. No solo ganaron el banderín de la Liga Nacional, sino que fueron a una serie mundial, fueron a una serie de 7 juegos en la serie mundial e iban perdiendo el 7º juego, lo voltearon y quedaron campeones. Además, fue una serie de primeras veces. Así es. La primera vez que los nacionales, desde que se llaman así a partir del 2005, obtienen una serie mundial. La primera vez que todos los juegos se ganan en calidad de visitante. Nadie ganó en su casa. Y fue la Qué mal para los fanáticos. Qué mal para los fanáticos, ¿no? Y de hecho, había un mal sabor al momento de la celebración, el estadio vacío, había 4 personas en el campo. Sí, realmente para celebrar una serie mundial con todo lo que implicó y el esfuerzo y sacrificio de los jugadores, bueno, creo que pudo haber generado un sinsabor, pero por otra parte estaban embriagados de felicidad. A lo mejor ni cayeron en cuenta de eso. De que estaban de visita. Totalmente. ¿Hubo alguna otra primera vez? Absolutamente sí. Fue la primera vez que el 7º juego de la Serie Mundial se debatió entre 2 ex ganadores del premio Cy Young. Excelente. ¿Qué te parece? Qué exhibición. Max Scherzer contra Zach Greinke. Fue un estupendo duelo de picheo a pesar de la lesión que tenía en el trapecio Max Scherzer, que lo había sacado del montículo en el 6º juego. Dave Martínez de alguna manera también jugó con la psicología, ¿no? Porque puso a Scherzer a calentar en el 6º juego, de alguna manera diciendo, bueno, como no había mañana, porque si perdían contra los Astros se acababa la serie, era como que si es necesario, pongo a Max Scherzer hoy. Es que estaban dispuestos a jugársela y de eso se trata el béisbol. ¿Y qué pasó? Como el resultado se les termina dando y por una cantidad de carreras considerable, pues no utilizó a Scherzer y dijo, ¿sabes qué? Tenía la opción de elegir también a Aníbal Sánchez. Correcto. Sin embargo, no lo utilizó ni siquiera como relevista. Bueno, son decisiones del manager. Al final creo que manejó bastante. Igual que Sean Doolittle no lanzó tampoco en el 7º juego. Lanzó fue Hudson, que normalmente era el setup de Doolittle. O sea, era el que preparaba el juego para que entrara el pitcher abridor. Correcto. El cerrador, disculpen. Entonces, al final nada de esto ocurre. Martínez dice, mira, yo hice mi trabajo, yo conozco a mi gente, yo sé cómo voy a manejar mi picheo en este momento. Y lo hizo estupendo. Y así fue.
De esta forma, bueno, fue una serie mundial de verdad que deja muchísimos momentos históricos. Felicidades a los Nacionales de Washington. Henry Blanco como coach entonces gana su segundo anillo de serie mundial. Súper meritorio, después de haber sido manager también aquí en Venezuela con los Bravos de Margarita, por ejemplo, ¿no? También empezar a recordar la carrera de Henry Blanco y como receptor de los Leones del Caracas, que creo que todo el mundo lo recuerda, de ¿no? Los gloriosos Leones del Caracas. Ay, bueno, aquí están saliendo los colores de todo el mundo. Los míos ya salieron en otras semanas. Que también lo he dicho aquí, así que no es secreto para nadie. Lo digo. Y estoy segura de que mucha de nuestra audiencia también forma parte de esta distinguida fanaticada.